Muy buenas noches. Mi nombre es Abelardo Arciniegas Sánchez, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y soy estudiante también del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, México. La actividad que desarrollaré está relacionada con la tercera de la asignatura Enfoques Actuales de la Educación y desarrollaré el tema específicamente de disciplina e interdisciplinariedad, correspondiente al primer capítulo de la lectura sobre la interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación, del doctor Eudaldo Enrique Espinosa Freire. Para el efecto, el libro analizado proporciona una información muy actualizada sobre la implementación de la interdisciplinariedad en la formación docente, expresándose y estructurándose en 5 grandes capítulos. El primero de ellos aborda desde los conocimientos sobre la interdisciplinariedad en la formación docente hasta la importancia que se le da a la planeación interdisciplinar en la práctica de la didáctica en las ciencias agógicas prácticamente. La obra, aunque tiene una orientación hacia las ciencias sociales, se guía muy directamente por los lineamientos y experiencias que se vive en el ámbito de la educación básica, media y superior en su generalidad, y obviamente establece una versión pues muy hacia la, digamos, práctica de la teoría que aquí se plantea. Desde el punto de vista de nuestra actividad, se hará una presentación de la diferencia fundamental en términos de disciplina e interdisciplinariedad que radica obviamente en la forma en que se aborda el conocimiento y la investigación. En este aspecto, el concepto que se da sobre el alcance y la, digamos, el logro que se aspira en los procesos de la planeación establece pues una clara diferencia en estos conceptos, dado que busca que estas diversas observaciones que se hacen tenga un fundamento teórico en los principios rectores de la planeación y obviamente pueda fundamentarse en las diferentes variables y variedades que se observan en ese contexto de la planeación educativa, haciendo finalmente una clasificación muy detallada de esos criterios para hacer algunas observaciones finales. En términos del ejercicio docente, pues habrá algunas actividades que involucran pues diversas disciplinas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y es la expectativa que se puedan observar esas aplicaciones en el ejercicio docente que personalmente adelanto. Para iniciar este proceso, he querido hacer una clarificación con respecto al concepto y definiciones fundamentales de la interdisciplinariedad, que para el caso se define como una integración de diversas disciplinas que abordan un problema desde perspectivas complementarias. Entre los principales términos que definen digamos, en su generalidad el término, está el término multidisciplinariedad, que aborda básicamente problemas desde varias disciplinas, sin que ellas se interfieran, pero que sí dan, para el caso, observaciones diversas sobre un mismo fenómeno. La pluridisciplinaridad, en términos más precisos, enriquece una disciplina que se esté abordando con otras disciplinas cercanas, es decir, establece puntos de vista complementarios a la versión original con la que se quiera abordar esa temática. La transdisciplinariedad, en su contraste, ya comprende un mundo que supera las fronteras de la disciplina que se está abordando y obviamente define un fenómeno con base en los diferentes enfoques que cada una de las disciplinas complementarias aborda. El término retrospectiva se basa en el pasado
de las decisiones que han conformado o han estructurado la acción presente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la, digamos, del registro detallado y muy juicioso que se haga de los eventos, se podrán desarrollar ya modelos, ahí sí, de prospectiva, que básicamente diseñan un futuro deseado, considerando pues digamos, un cúmulo de posibilidades que se basan fundamentalmente en esos registros pasados y eventualmente presentes para visualizar escenarios, nuevamente indico, futuros. En términos de la circunspectiva, sí es importante mencionar que se limita solamente a las observaciones prácticas, es decir, a lo que está sucediendo en el presente, y se fundamenta en el registro de la realidad tal como es. Por lo mismo, y a partir de estas visiones anteriores, otra palabra que surge es la palabra estrategia, que define una coordinación de largo plazo entre las disciplinas que, digamos, se proponen para alcanzar un determinado objetivo. A partir de esta, digamos, de esta actividad, de esta gestión, se propone un último término que es el término cuantificación o factibilidad inicialmente, que asegura los planes realizados o que asegura que los planes también que se van a realizar se encajan dentro de lo que se aspira a desarrollar. Por último, está el término cuantificación, que está relacionada con la expresión numérica de los hechos que se están dando con el fin de evaluar, medir, juzgar y eventualmente tomar decisiones para las acciones inmediatamente siguientes o futuras. Con base en estos términos, entonces abordamos ya la exploración de la planificación educativa a partir de estos tres grandes pilares que definen, obviamente, un universo mayor con el que se define esa versión que el doctor Freire presenta en esta acción, en este documento. Según lo abordado en esos textos, las transformaciones de la enseñanza se presentan como una realidad que es ineludible. No hay forma de retirarse o excluirse de esta, digamos, de este universo, en tanto que la educación se fundamenta en un plan que prevé el alcance o el logro de unos objetivos y depende de la organización que se tenga desde el punto de vista de la colectividad o digamos, del universo académico para que ese objetivo se desarrolle en el, digamos, en el objeto de la educación que es el estudiante. Para el efecto, la primera tarea que se propone dentro del universo de la planificación educativa se encuentra la interdisciplinaridad como un objetivo, ¿no es cierto?, de la planificación, en la que se denota la importancia de este término, de este concepto, específicamente en lo que rodea el ejercicio que desarrollo en la educación superior. Existe el concepto de la adaptación en términos de digamos, de los cambios que desde el punto de vista social o cultural se dan en los ambientes en donde se desarrolla este tipo de educación. El término transformación se propone como un método o un objetivo que busca el logro eficaz del progreso educativo y obviamente de los logros que esa gestión propone. El tema, digamos, de fundamentación y del papel fundamental que juegan las universidades dentro del espíritu creativo y de la, digamos, distribución estratégica de los conocimientos que se proponen. Por supuesto, está el enfoque que se le da a la estrategia interdisciplinaria que se enfoca o que se refleja en el currículo una vez que se planifica y se publica.
La integración disciplinaria forma parte de este, digamos, contexto de integración que busca, pues, básicamente enriquecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y por último, la acción, digamos, consecuente que busca implementar la interdisciplinariedad en búsqueda de unos cambios profundos tanto en los métodos educativos como en el proceso mismo de la relación docente y estudiante. Dicho esto, la planificación dentro de digamos, los puntos que establece el doctor Freire en su documento, se define como un proceso de anticiparse, ¿sí?, a las decisiones que en manera, digamos, racional se puede fundamentar las acciones o los eventos con anticipación y obviamente controlar las acciones que prevén o se prevén en digamos, en las acciones futuras. Para el efecto, hay una serie de actividades o de acciones en secuencia que desarrollan ese proceso de la planificación, según el doctor Freire, en una, digamos, proporción lógica que si se sigue de manera rigurosa, pues da un éxito, digamos, previsto en las acciones de planificación, perdón, de las acciones educativas que de ellas se derivan. Esta identificación de los objetivos educativos definen básicamente las acciones coordinadas que como establecimiento educativo se proponen, ¿no?, como metas en el futuro. Esa coordinación sinérgica involucra no solamente las acciones propiamente dichas, sino los actores que dentro de esa comunidad académica interactúan para dar cumplimiento a los objetivos que se proponen. El análisis del contexto es otro de los puntos que en secuencia definen una, digamos, una evaluación consciente de los factores externos que afectan la planificación, como son condiciones de orden social, cultural o económico, inclusive dentro del ejercicio o desarrollo de una función educativa en la educación superior. La selección de las estrategias pedagógicas está en, digamos, la elección de esos métodos y enfoques de enseñanza que el equipo docente está en capacidad de desarrollar coordinadamente, insisto, para el logro de los objetivos educativos que se proponen. El diseño curricular es la estructuración de los contenidos educativos, de los métodos y los enfoques de enseñanza que se aplicarán como las partituras dentro de un gran conjunto orquestal. La evaluación de los recursos es muy importante tener en cuenta que las herramientas, los medios y las mediaciones pedagógicas dependen mucho de los criterios unificados que se tengan en el equipo de trabajo para materializar el desarrollo de un currículo. La implementación digamos, de esos recursos en el aula involucra ya un trabajo coordinado de actividades entre área administrativa, área operativa y área, digamos, propiamente docente. Estas acciones coordinadas se definen en un plan de acción que, digamos, dentro de esa secuencia, facilitan el proceso de acompañamiento y evaluación continua del proceso. Esas evaluaciones, aunque el término abarca muchas, digamos, más acciones del ante, el durante y el después, sí establecen, digamos, un hito importante en la vigilancia o el control de las acciones ejecutadas en el proceso y facilitan en un momento dado la flexibilidad o la aplicación de las acciones que requieren, por ejemplo, atender situaciones eh, no íntegramente planificadas y que sí permiten enfrentar o confrontar riesgos o contingencias o cambios o desafíos inesperados en el proceso. Por último está la capacidad de adaptarse, ¿sí? Se le propone el nombre de, digamos, de adaptabilidad a esa capacidad de enfrentar esos cambios
y adoptar las tareas complementarias que ellos requieren para facilitar no solamente el logro, sino la retroalimentación a cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo. Por eso se habla de una colaboración interdisciplinaria que forma parte de las, digamos, elementos, de las partes de integración que se buscan para que cada una de esas acciones tenga un final propiamente feliz. Y por último, pues está el tema de la mejora continua, que busca, digamos, retroalimentar el proceso, y como los círculos de PHBA, en donde en la última etapa establece una forma de retroalimentar el plan para ser mejorado y desarrollado en mejores condiciones en una siguiente oportunidad u ocasión. Visto esto, la planeación educativa pues importa desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista individual, y dentro de todas las visiones de la planificación hay unos principios fundamentales que, digamos, enmarcan en general el logro de los objetivos propuestos en este contexto. El primero de esos principios es la factibilidad, es decir, la capacidad de evaluar la real viabilidad de los planes que aseguran que lo que se propone como un objetivo es realizable, que es, digamos, materializable, superando incluso aquellas limitaciones que se proponen como materiales, ¿no? Dentro del punto de vista físico o financiero incluso, y pues que desde el punto de vista del desarrollo de cualquier proyecto, en este caso educativo, pues dan o no digamos, el visto bueno para ponerse en funcionamiento. Otro concepto, otro principio fundamental es la objetividad. En ello, la objetividad pues involucra tomar decisiones, pero basadas en datos y en hechos muy concretos, reales, que están respaldados pues por elecciones que se basen digamos, en informaciones que son reales, que son fiables, que son verificables, justamente para que la planificación sea una planificación informada, que sea mucho más precisa. Otro punto es la flexibilidad. Mencionaba hace un momento que la idea es, en términos de la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a cambios inesperados durante todo ese proceso de implementación de un plan de acción y que permita ajustes según las necesidades cambiantes del entorno. Insisto, situaciones de orden, por ejemplo, cultural, social, económico y otros factores que afectan naturalmente un plan cuando se propone ya un ejercicio formal. La cuantificación, que es un término no muy económico, muy de la estructura de proyectos, busca registrar, sino cuantificar antes, durante y después todos aquellos eventos de manera numérica que facilitan la evaluación, la medición y el juicio durante un proceso de seguimiento al desarrollo de un proyecto para poderlo medir muy objetivamente, ¿sí? Y tomar en un momento dado, pues, decisiones con base en esos datos. Es una visión muy económica, si cabe, del tema. Y por último está la unidad. El concepto de unidad está más bien alineado a la subordinación de los planes tácticos que se desarrollan en cada una de las etapas del proyecto y que busca asegurar que todos los elementos de la planificación trabajen juntos para lograr esos objetivos globales y que proporcionen pues un direccionamiento muy concreto de aquellas actividades que se proponen. En contexto, la formación docente en general, la planificación de las acciones que coordinan con todos los demás actores de un contexto académico busca pues que cada una de las disciplinas en cada uno de sus ámbitos sean complementarias, sean informadas y, y se, digamos, complementen o se enlacen a través del concepto de la interdisciplinariedad propuesta
por el autor. Pues bien, dentro de este contexto, digamos, podríamos ya mirar con más detalle algunos de los elementos que constituyen el desarrollo de esta actividad. Para el efecto, el doctor Freire propone una serie de clasificaciones, una serie de digamos, variedades de la planificación educativa que derivan en una observación más detallada, miremoslo desde, digamos, desde lo macro hasta lo más detallado, de lo que corresponde a la acción o las diferentes formas de ver los procesos de administración de los, digamos, planes educativos. En principio se proponen, permítanme, me retrocedo un slide, para mostrar de esas variedades de la planeación educativa, tres tipos de planeación o tres, digamos, variedades que se dan en los procesos de planificación. El primero de ellos, la planificación operativa, que básicamente está relacionado con la implementación muy detallada de cada uno de esos, digamos, de cada una de esas estrategias que buscan que las metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pues aseguren la eficiencia del proyecto y en general de toda la organización para el alcance o el logro de esas actividades. La planeación estratégica propiamente dicha establece una formulación y una aplicación de las decisiones que organizacionalmente se proveen a largo plazo. Y pues lo que hacen es, digamos, alimentar los recursos con los recursos que necesita el logro de esas metas y de esos, y en general de la misión que se propone de un proyecto educativo. En términos de la planeación táctica, se puede decir que corresponde a aquellas acciones muy específicas que demanda la ejecución de un plan operativo y que asigna recursos y coordina actividades. Dicho esto, ahora sí podemos ver con más detalle lo que corresponde a esos enfoques de la planeación. Estos enfoques varían entre una y otra, digamos, entre uno y otro, dependiendo de los enfoques que se dan o de las observaciones que se dan en el tiempo, de la metodología que se utiliza, de la flexibilidad o la capacidad de cambiar y ajustarse a los cambios que se dan en cada observación, en cada enfoque, en la orientación que se da digamos, a los miembros del equipo que así lo desarrolla y naturalmente a los apoyos y fuentes de las que se echa mano para, sobre todo de información, echa mano para poder operar. Este cuadro, pues, digamos, ha sido resumido de los planteamientos que hace el doctor Freire en este sentido y nos ayuda simplemente a entender en cada uno, digamos, los cuatro principales enfoques que se dan en términos de la planeación educativa. El primero, mencionaba la prospectiva, hay un análisis muy crítico de las experiencias pasadas en términos de las informaciones que fueron recogidas, los datos que fueron y permiten pues, recoger información de los eventos ya sucedidos y obviamente se hace una recopilación de los logros, de los éxitos y o los desafíos que se enfrentaron en el pasado para llegar hasta el punto presente. El prospectivo, en contraste, se orienta al futuro, se anticipa a los escenarios, perdón. Digamos que hay una orientación muy clara hacia cómo identificar oportunidades, cómo identificar desafíos, cómo identificar eventos o situaciones en las que hay que tomar precauciones y hay que prepararse para tomar, digamos, anticipadamente decisiones. En tercer lugar está el enfoque circunscrito, que se enfoca, como lo habíamos mencionado antes, en resolver problemas y cambios que están focalizados, ¿sí? En un punto y en un momento exacto del presente. De tal suerte que cuando se delimitan esas áreas de planeación, pues resulta ser un poco más, digamos, informado en términos de qué hacer o por lo menos dimensionar una situación presente para actuar en consecuencia. Y por último, el tema estratégico, que sí define
o más bien está centrado en las metas y coordina las acciones para alcanzar, ¿no?, todas las metas previstas, involucrando obviamente actores, situaciones y recursos que se requieren para ello. Una clasificación macro y microspectiva de la planeación educativa establece, pues, digamos, una diferenciación de enfoques más amplios y más detallados, ¿no?, en términos de esa planeación. Aquí presento, pues, algunos ejemplos de la planificación que están adaptados, digamos, al ejercicio de mi actividad docente y que puedo, pues, asociar a las actividades que desarrollo en mi ambiente. En principio, dentro del enfoque, digamos, retrospectivo, yo puedo visualizar como un ejemplo práctico de las actividades que así se desarrollan, revisar los resultados académicos anuales, por ejemplo, para definir o ajustar estrategias que mejoren los métodos de enseñanza. Eso es una actividad que se propone, pues, digamos, dentro de la rutina, pero que visualizado como una actividad que forme parte de los procesos de planeación de manera formal, pues no se omita por el hecho de que se ha ido bien o que simplemente no generó una incidencia más allá de lo previsible en las actividades desarrolladas. En el enfoque prospectivo, que está orientado, pues, a las visiones futuras, anticipando escenarios y tendencias, me propongo, por ejemplo, desarrollar un plan estratégico eh, que pueda ver, digamos, los alcances a cada 3 años o a cada 5 años, como, digamos, propone el desarrollo de un programa académico de educación superior completo, ¿sí? En donde pueda yo hacer una revisión de objetivos y adaptaciones anticipadas, basado justamente en las experiencias y lecciones aprendidas del pasado. Ese enfoque prospectivo, por lo que me hace, es simplemente visualizar ese escenario en el largo plazo. En términos de digamos, de las visiones circunscritas, podría pensar digamos, viendo cómo se resuelven problemas puntuales del actual ejercicio, podría crear un plan muy específico para mejorar tareas de retención, por ejemplo, de estudiantes de una asignatura que se dé como crítica, en donde hay situaciones evidentes de deserción o de desajuste que involucran, pues, tomar decisiones en el acto. Desde el punto de vista estratégico, ¿sí?, yo podría pensar en que específicamente con estratégico podría implementar tecnologías que estén relacionadas con por ejemplo, alimentación, realimentación, capacitación o evaluación de docentes o de algunas acciones o competencias que estén críticamente cuestionadas en estudiantes para justamente ofrecer acciones inmediatas y recomendaciones, ¿no?, que me permitan desarrollar, pues, o subsanar esas contingencias en el proceso. En una visión macro, yo pensaría en que puedo contribuir a las acciones educativas, perdón, a las políticas educativas institucionales, participando en los comités que se dan, por ejemplo, curriculares, en los comités de compras, por ejemplo, que son de las que nunca uno va, comités que están relacionados con la planeación por ejemplo, de la formación profesoral, una serie de actividades que puedan fácilmente sumar, enriquecer o retroalimentar las acciones que se están desarrollando digamos, en el contexto de la institución, más allá de lo que está solamente circunscrito a mi programa. Desde el punto de vista micro, pues donde se detallan áreas muy específicas y muy puntuales de los aspectos que desarrollo, me propondría diseñar planes por ejemplo, de clase, adaptadas a la necesidad y estilos de aprendizaje de un grupo en particular, ¿sí?, del grupo que hoy me atiendo o que estoy desarrollando con diferentes asignaturas. Entonces, esa observación en términos de cómo hacer, por ejemplo, una identificación, perfilamiento de los estudiantes de un determinado curso, ya me permite establecer digamos, un enfoque micro
de esa planeación educativa para su desarrollo. En contexto, lo que yo puedo observar y desarrollar o deducir de todo este proceso de análisis de estos postulados del doctor Freire, digamos que podría centrarlo en tres postulados muy concretos. La planificación educativa en todos sus enfoques, ¿sí? Con todos sus detalles y clasificaciones, es una guía de mejora continua para la enseñanza en mi ámbito universitario. Por otro lado, desde, digamos, de la reflexión de lo retrospectivo hacia hasta el otro extremo de la visión prospectiva, cada paso estratégico pues contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, de mis docentes, obviamente, y en general del crecimiento de la institución. Y por último, definir en que estas herramientas trascienden el aula de clase y lo que permiten para todos nosotros es una especie de construcción de un futuro muy sólido, mucho más adaptable y pues que involucra a toda la comunidad educativa. Con esto pues doy cierre a este primer análisis y me resta únicamente expresar mi gratitud al equipo docente que nos acompaña y obviamente manifestar mi interés en continuar con el mayor entusiasmo en lo que promueve el futuro y el desarrollo de este programa educativo. Muchas gracias.